Bien, jóvenes, sean todos bienvenidos a esta su clase presencial y semipresencial de su asignatura Bases para la Ingeniería y la Arquitectura. En primer lugar, vamos a desarrollar la clase número 1. Su tema es Magnitudes físicas y sistemas de unidades. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la física? Es la comprensión de los fenómenos que ocurren en el universo, los cuales están relacionados con las interacciones de los diversos objetos que lo conforman. La física se divide en mecánica, que estudia el movimiento de los cuerpos, su descripción y causas que lo originan o modifican. Termodinámica, estudia la relación que hay en el calor y el trabajo mecánico y todos los fenómenos relacionados con ellos. La electrodinámica o electromagnetismo estudia los fenómenos relacionados con la carga eléctrica y el magnetismo. Otro de ellos es la óptica, que estudia los fenómenos relacionados con la luz. ¿Qué son entonces las magnitudes físicas? Es toda propiedad o atributo de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede ser distinguido cuantitativamente, es decir, con números. La longitud, yo la puedo medir, la masa, el tiempo, la velocidad, la aceleración, la fuerza, la presión, la energía. Estos solo son cuantos ejemplos de magnitudes físicas. Pero las magnitudes físicas se dividen en dos partes importantes. Primero, magnitudes fundamentales. Son aquellas que se consideran por convención independientes una de otras. Longitud, masa y tiempo. Estas son las tres fundamentales. Eso no significa que no existan más. Por ejemplo, acá tenemos la longitud, unidad de medición en el sistema internacional es el metro y su signo la letra M. La masa, kilogramo, kg el signo, esto es en el sistema de unidades del sistema internacional. Cuando tengo tiempo, segundo, la letra S, temperatura, el grado Kelvin, intensidad de corriente, el ampere, la intensidad luminosa, la candela y la cantidad de sustancia, unidad mol. Bien, de esas unidades se derivan otra serie de magnitudes llamadas derivadas. Estas se definen, son todas aquellas que se definen en función de las magnitudes fundamentales. Vimos en la clase anterior que la velocidad era una de ellas, igual que la aceleración o también, ejemplo, la fuerza. Acá tenemos algunas de ellas, por ejemplo, área, metro cuadrado, volumen, metro cúbico, velocidad, metro por segundo, aceleración, metro por segundo al cuadrado, densidad, kilogramo por metro cúbico, y la densidad de corriente también la podemos medir en ampere por metro cuadrado. La luminancia, candela por metro cuadrado. Bien, tenemos también magnitudes y estas se dividen en escalares y vectoriales. Entre las magnitudes escalares tenemos cantidades físicas que se determinan dado su módulo con su correspondiente unidad. Y los vectores, cantidades físicas que se determinan dando su modo, dirección y sentido. Esas son las dos diferencias entre un concepto de escalar y un concepto de vectores. Hay ejemplos de escalares, el tiempo, el segundo o 5 segundos es un ejemplo de escalar. Y de vector podemos decir que la aceleración de un vehículo en la dirección noroeste. Bien, unidades de medida. Dentro de las unidades de medida es cierta magnitud particular, cierta cantidad de una magnitud física, la cual se define y adopta convencionalmente asignándole el valor de 1. Las unidades de medida tienen asignado convencionalmente nombres y símbolos. Por ejemplo, el símbolo de la unidad denominada metro es la M, para el kilogramo, kg, para el segundo S y así para todas las demás.
Así como las magnitudes físicas se dividen en fundamentales y derivadas, también las unidades se dividen en unidades fundamentales y unidades derivadas. Ejemplos de unidades fundamentales. Las unidades fundamentales son aquellas que están relacionadas con las magnitudes fundamentales. Ejemplo: magnitud física básica, longitud, tiempo, masa, intensidad, temperatura, corriente, intensidad luminosa. Ya las vimos anteriormente. Acá está el símbolo dimensional, la L mayúscula para longitud, la unidad básica y el símbolo de la unidad. Fíjate bien en el símbolo de la dimensional, eso lo vamos a utilizar posteriormente. Tenemos también unidades derivadas. Las unidades derivadas están relacionadas con las magnitudes derivadas y estas se expresan en términos de unidades fundamentales. Tenemos volumen, metro cúbico, densidad, kilogramos sobre metro cúbico, frecuencia, es hertz o hertz, fuerza en newton, trabajo en joules, o acá ya dice Julio, traducción joules, presión pascal, potencia es watt, carga eléctrica coulomb, potencial eléctrico voltio, resistencia ohmio y dosis de radiación absórbica Sievert. Acá al extremo derecho de tu gráfico, de tu tabla, se encuentra lo que son los símbolos. Analizaremos los sistemas de unidades. Tenemos vamos a citar ciertos sistemas de unidades. El sistema absoluto, que tiene los sistemas MKS, metro, kilómetro, segundo, el CGS, centímetro, gramo, segundo, y el FPS o sistema inglés, feet, pie, libra, point o segundo. Sistemas técnicos o gravitacionales. Sus magnitudes fundamentales eran la longitud y la fuerza y el tiempo. Entre estos sistemas se tenían el MKS técnico, metro, kilogramo, fuerza, segundo, el CGS técnico, centímetro, gramo, fuerza, segundo, y el FPS técnico, pie, libra, fuerza con segundo, que es el Sistema Internacional de Unidades. La 14ª Conferencia General de Pesas y Medidas en 1971 seleccionó como magnitudes de base y sus respectivas unidades, llamadas también unidades de base, a 7 magnitudes que se presentan en la siguiente tabla. Estas 7 magnitudes son las mismas fundamentales que las hemos visto anteriormente. Cada una tiene una cantidad, una unidad básica y un símbolo de medida. Te recomiendo que lo vuelvas a leer, ya lo hemos usado anteriormente, y presta interés principal en las primeras 3 que se te presentan: longitud, masa y tiempo. Te van a servir mucho para este curso. Factores de conversión. Es bien importante saber que de un factor hay conversión a otro factor. El sistema CGS absoluto es un sistema que, al igual que el internacional, es un sistema métrico que puede considerarse derivado directo de este. Un centímetro es exactamente la centésima parte de un metro. Un gramo es exactamente la milésima parte de un kilogramo. Veamos unos ejemplos de factores. El sistema inglés define sus unidades en términos de unidades del sistema internacional. Un ejemplo de factor es que un pie equivale a 0.3048 metros. Además del pie, en el sistema inglés se utiliza la yarda y la pulgada, cuyas mediciones y conversiones la vemos a continuación. Vemos que una yarda equivale a 3 pies, un pie a 12 pulgadas y una pulgada a 2.54 centímetros. La libra masa, pound, en el inglés y se simboliza libra, resulta ser que una libra equivale a 0.4535 kilogramos. Veamos la conversión dentro de una unidad de longitud. Los factores de conversión se obtienen a partir de las equivalencias oficialmente aceptadas. Un metro equivale a 100 centímetros. De esta expresión puede obtenerse el valor de 1. Si ambos miembros de la igualdad se dividen por cualquiera de ellos mismos, esto nos da los siguientes resultados.
Veamos ahora conversión de unidades de superficie y de volumen. Estas unidades, a partir de las equivalencias entre unidades de longitud, pueden obtenerse en la superficie y las de volumen. Por ejemplo, un metro equivale a 10 centímetros al cuadrado. Un metro cuadrado equivale a 10 a la cuarta centímetros cuadrados. Un metro cúbico equivale a la 10 a la sexta centímetros cúbicos. Lo mismo podemos ver con el factor de una pulgada y un pie. Ejercicio. Sea la superficie de un terreno de 384 kilómetros cuadrados. Determina el valor equivalente de dicha superficie en metros cuadrados y en millas cuadradas y en pies cuadrados. Tenemos 3.84 kilómetros. Ese lo vamos a resolver en clase. Anótalo, te va a servir para tus respectivas prácticas. Veamos la conversión con unidades combinadas. El método antes descrito puede aplicarse para la conversión de unidades de magnitudes derivadas. La densidad del aluminio puede obtener el valor equivalente en kilogramos y en libras por pies cúbicos. Acá tenemos un ejemplo, 2.7 gramos sobre centímetros cúbicos. Tú puedes observar que como ponemos el 2.7 gramos sobre centímetros cúbicos, un kilogramo equivale a 1000 gramos, lo escribimos como forma de notación, y también este centímetro cúbico equivale a 10 a la 6 centímetros sobre un metro cúbico, que es la conversión que acabamos de analizar. Eliminamos centímetro con centímetro y gramo con gramo, hacemos las operaciones aritméticas y esto nos queda 2.7 por 10 al cubo kilogramos sobre metro cúbico. Entonces vamos a pasar ahora a los conceptos de medición. Medir es el proceso de comparar dos cantidades de una misma magnitud física, teniendo a una de ellas como unidad. Medición es el proceso mediante el cual se obtiene el valor de una medida. Medida es la razón entre cierta cantidad de una magnitud física y la cantidad de ella misma, que se define como unidad. También vamos a observar error en las medidas. Conceptualmente hablando, se define el error absoluto por la letra E como el valor absoluto de la diferencia entre el valor de X experimentalmente obtenido y el valor verdadero. En la práctica, cuando se quiere tener una idea del error cometido experimentalmente, en lugar del valor X, se trabaja con el valor aceptado. ¿Cuáles son las causas de error? Entre las causas de error se puede considerar como principal las siguientes: personales, instrumentales, ambientales y metodológicas. ¿Cuáles son las causas personales? Dadas las limitaciones en los diferentes órganos sensoriales de una persona, esta resulta ser una causa de error. Las causas personales se ponen de manifiesto cuando dos o más personas, al realizar la misma medida de una magnitud física, obtienen valores con alguna diferencia. ¿Cuáles son las causas de error? Puede ser causa instrumental, causa ambiental, causa metodológica. El camino seguido, pues estos se obtienen a través de la medición. Pueden haber ejemplos de aparatos para efectuarla y las técnicas de medición utilizadas no sean siempre las adecuadas o una combinación de este. También tenemos tipos de error, entre los cuales podemos mencionar los errores sistemáticos, los errores casuales o aleatorios, que son dos de los principales tipos de error. A ver, pasaremos brevemente a analizar lo que son las cifras significativas. Y las cifras significativas son todas aquellas que dan información acerca del valor de una medida y comprenden todas aquellas que un experimentador pueda leer con razonable seguridad en la escala de un instrumento. Y una más, la última, que estima como fracción de la menor división de la escala y por lo tanto es de valor dudoso. Veamos la regla 1. En números que no contienen ceros, todos los dígitos son significativos. Observen el ejemplo.
no existe ni un 0, por lo tanto en el primer ejemplo son 6 cifras significativas y en el segundo ejemplo, cuéntalo, 4 cifras significativas. Regla número 2. Todos los ceros entre dígitos significativos son significativos. Pues observa el error y aquí el valor, y observa que en el primer lugar son 4 cifras significativas y en el segundo son 3 cifras significativas. En la regla 3, los ceros a la izquierda del primer dígito que no es 0 sirven solamente para fijar la posición del punto decimal y estos no son significativos. Observa los dos ejemplos últimos. Solo tenemos 2 cifras significativas, aunque aparezcan 4 dígitos. 2 de ellos cumplen la regla número 3, por lo tanto no son significativos. Una regla 4, el número con dígitos decimales, los ceros finales de la derecha del punto decimal son significativos. Mira, aquí el 0, no, pero como está a la derecha del punto decimal, sí es significativo. Observa la regla 5. Si un número no tiene punto decimal y termina con otro o más ceros, dichos ceros pueden ser o no ser significativos. Para evitar confusiones es conveniente expresar el número en notación científica. No obstante, también se puede indicar que dichos ceros son significativos escribiendo el punto decimal solamente. Analicemos lo que son las cifras significativas. Los números exactos tienen un número infinito de cifras significativas. Los números exactos son aquellos que se obtienen por definición o que resultan de contar un número pequeño de elementos. Acá te dejo ciertos ejemplos que puedes analizar. Operaciones con cifras significativas. Suma y resta. Para sumar los valores con cifras significativas o restarlos, cuyas medidas son diferentes, deben aproximarte en orden de la cifra dudosa de la medida de menor precisión. Veamos los siguientes ejemplos. Tenemos 3 masas. Las masas las ponemos 576, 24.5 y 0.872. Vamos a sacar las cantidades aproximadas. El 576 lo aproximamos a 5.8, el 24.5 lo dejamos tal como está y 0.872 lo aproximamos a 0.9, obteniendo un total de 31.2. Las cantidades se aproximan en orden que las décimas, puesto que la medida de menor precisión es 24.5. No se conocen los dígitos posteriores a la cifra dudosa, es decir, las centésimas, las milésimas, y no se pueden suponer que son ceros. Veamos ahora el caso de la multiplicación o división. Al multiplicar o dividir dos medidas, el resultado debe expresarse con tantas cifras significativas como la que el factor que contenga menos. El ancho de un rectángulo, 6.3 centímetros, y se multiplica por la longitud de 12.8. El resultado nos da 80.64. Este tiene 4 cifras. Sin embargo, dado que uno de los factores, 6.3, solo tiene 2 cifras, el área del rectángulo también tendrá que expresarse solo con 2 cifras. Ejemplo, 81 centímetros al cuadrado. Para la potenciación, esta operación se considera una multiplicación abreviada y por lo tanto el resultado tendrá tantas cifras como las que tiene la base. Tenemos 12 centímetros y lo tenemos que sacar el volumen, por lo tanto lo tenemos que elevar al cubo. Elevando al cubo esta cantidad nos da como resultado 1728 centímetros cúbicos. El volumen debe expresarse con 3 cifras significativas, por lo tanto lo colocamos como 1.73 por 10 al cubo, es decir, en términos de notación científica. Operaciones con números puros.
El número puro es aquel cuyo valor está dado por definición o que resulta en la deducción de una fórmula. Son ejemplos de números puros. Por ejemplo, el radio de un círculo, 7.26. Para calcular el área de un círculo usamos la expresión, la fórmula pi por radio al cuadrado, donde por definición usamos el valor de pi, 3.14159, multiplicado por 7.25 elevado al cuadrado, la cual obtenemos una área de 165 centímetros cuadrados. Analicemos la incerteza de una medida. En los casos que se repite varias veces la medición de una misma cantidad, con los mismos instrumentos y con igual método, es decir, en las mismas condiciones, puede ocurrir dos cosas: que todas las lecturas sean iguales o que presenten lecturas distintas. Naturalmente, pensamos que ocurre lo primero porque estamos midiendo la misma cantidad. Sin embargo, generalmente sucede lo segundo, o sea, que se obtienen valores diferentes. Por supuesto, todos ellos difieren en pequeñas cantidades, pero son iguales, y ello sucede por los distintos factores que influyen en la medición según se expuso anteriormente. Aquí hablamos de un ejemplo de medición. El alumno efectuó 10 mediciones de longitud del pizarrón, obteniendo las siguientes lecturas. ¿Cuál es el probable que sea la longitud del pizarrón? Acá ustedes observen, hacemos uso de una herramienta estadística y obtenemos el valor más acertado, que es 1.83. Medida con su incerteza. La forma correcta de escribir el resultado de una medición es dar la mejor estimación del valor de la cantidad medida y el rango dentro del cual usted puede asegurar que este valor se encuentra convencido que no existe tal cosa como el valor real de una cantidad medida. Debemos conformarnos con saber dentro de qué intervalo estamos seguros que la cantidad a medir se encuentra. X es igual a la magnitud, X el valor obtenido, y más menos delta X es la incerteza de la medida. Bien, jóvenes, espero que sea de tu agrado este tutorial. El complemento y los ejercicios de aplicación pues los estaremos realizando en la sesión de clase práctica.